La ciencia nos ha llevado a la luna y curado enfermedades. ¿Pero a qué costo? En este video, exploraremos algunos de los experimentos más crueles y polémicos de la historia. Desde las primeras vivisecciones humanas en la antigua Grecia, hasta los horrores de la Unidad 731 en la Segunda Guerra Mundial. Estas son las historias que la ciencia no quiere que recuerdes. Prepárense, porque lo que están a punto de ver les helará la sangre y les hará cuestionar los límites de la ética y la moral. Si son sensibles a temas perturbadores, les recomiendo discreción. Este viaje al lado oscuro de la ciencia apenas comienza. Imaginen la antigua ciudad de Alejandría, un faro de conocimiento en el siglo IV a.C., un lugar donde la ciencia y la filosofía florecían. Entre sus muros, un hombre llamado Herófilo, considerado el padre de la anatomía, buscaba desentrañar los misterios del cuerpo humano, con una pasión y determinación inigualables. Pero sus métodos eran tan revolucionarios como escalofriantes, desafiando los límites de la ética. Herófilo creía que la única forma de entender el funcionamiento del cuerpo era observándolo en acción, en vivo y en directo. Y no hablo de diseccionar cadáveres, no señores. Hablo de abrir en canal a seres humanos, con vida, para observar cómo latían sus corazones, cómo se expandían sus pulmones y cómo funcionaban sus órganos internos. Sus víctimas, criminales condenados a muerte, entregados a Herófilo como si fueran ratas de laboratorio. Imaginen el horror, el dolor inenarrable de estos hombres y mujeres, atados a frías mesas de piedra, mientras Herófilo, con su escalpelo afilado, se abría paso entre sus músculos y órganos, sin piedad alguna. Dicen que Herófilo fue el primero en describir el sistema nervioso, en diferenciar las arterias de las venas y en comprender su funcionamiento. En estudiar el cerebro humano con una precisión nunca antes vista. Sus descubrimientos sentaron las bases de la medicina moderna, pero a un costo inhumano. ¿Era Herófilo un genio o un monstruo? La línea entre ambos es a menudo muy delgada. La historia lo recuerda como el padre de la anatomía, pero también como un símbolo de la crueldad que puede alcanzar la ciencia cuando se deshumaniza. Un legado manchado por la sangre de aquellos que fueron sacrificados en nombre del progreso científico. Un recordatorio de los límites que no debemos cruzar. Islas Marshall, un archipiélago remoto en el vasto Océano Pacífico, 1954. Un año que cambiaría su destino para siempre. Un paraíso tropical transformado en un infierno nuclear, un lugar de belleza natural devastado por la ciencia destructiva. Estados Unidos detona la bomba termonuclear Castle Bravo, 1000 veces más potente que la de Hiroshima, una explosión de una magnitud inimaginable. La nube en forma de hongo se alza sobre el Pacífico, una imagen aterradora que marca el inicio de una tragedia silenciada, una sombra que se extendería por generaciones. Pero la explosión fue solo el comienzo de un largo sufrimiento. Lo que vino después, el Proyecto 4.1, fue un capítulo aún más oscuro en esta historia de horror científico, un experimento siniestro. Bajo la excusa de estudiar los efectos de la radiación en humanos, Estados Unidos convirtió a los habitantes de las islas en conejillos de indias. Imaginen la escena: familias enteras expuestas a la lluvia radiactiva, niños jugando con polvo contaminado, sin saber el peligro que corrían, mujeres embarazadas que desconocían el peligro que acechaba en su interior. Y mientras tanto, científicos del gobierno observaban, tomaban notas, analizaban los efectos de la radiación en tiempo real. Los resultados fueron devastadores: cánceres agresivos, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muertes prematuras. Las islas se convirtieron en un laboratorio a cielo abierto, un macabro experimento que se extendió por décadas, dejando cicatrices imborrables. El Proyecto 4.1 es un recordatorio de la arrogancia del poder, de la facilidad con la que se puede justificar el sufrimiento humano en nombre del progreso científico. Un recordatorio constante de que la ciencia sin ética, la ciencia sin conciencia, puede convertirse en el arma más terrible jamás creada, una advertencia para el futuro. Guatemala, década de 1940. Un país sumido en la pobreza, la desigualdad y la inestabilidad política. El escenario perfecto para un experimento médico que marcaría un antes y un después en la historia de la bioética. El gobierno de Estados Unidos
con la colaboración de las autoridades guatemaltecas, puso en marcha un estudio para investigar la sífilis y la gonorrea. Pero este no era un estudio cualquiera. Este estudio involucraba infectar deliberadamente a miles de personas con estas enfermedades. Imaginen la crueldad. Más de 5.500 guatemaltecos, entre ellos niños, soldados, prostitutas, pacientes mentales, utilizados como conejillos de indias sin su consentimiento. Engañados, coaccionados, infectados con la promesa de atención médica gratuita. Los métodos utilizados por los investigadores eran tan crueles como la propia enfermedad. Inyectaban bacterias directamente en la uretra de los hombres, en el cuello uterino de las mujeres. Los obligaban a tener relaciones sexuales con personas infectadas. El estudio se prolongó durante décadas, un oscuro secreto que permaneció oculto durante años. El estudio de sífilis en Guatemala es un ejemplo terrible de cómo la ciencia puede ser utilizada para justificar la discriminación, el racismo y la explotación. En los anales de la crueldad humana, pocos capítulos son tan escalofriantes como la Unidad 731, una rama secreta del ejército japonés que operó durante la Segunda Guerra Mundial. Este grupo clandestino llevó a cabo algunas de las atrocidades más inimaginables de la historia. Un lugar donde la ciencia se convirtió en un instrumento de tortura y exterminio, despojando a los seres humanos de su dignidad. Ubicada en Manchuria, la Unidad 731 albergaba un complejo de laboratorios donde se realizaban experimentos médicos en seres humanos con una crueldad inimaginable. Prisioneros de guerra chinos, rusos, coreanos y otros desafortunados, convertidos en cobayas para saciar la sed de conocimiento de los científicos japoneses. Estos prisioneros eran sometidos a experimentos inhumanos. Imaginen un lugar donde la muerte era la única constante, donde los gritos de dolor se perdían en la noche, sin esperanza de rescate. Un lugar donde se practicaban vivisecciones sin anestesia, donde se probaban armas biológicas en hombres, mujeres y niños, sin importar su inocencia. Los horrores cometidos en la Unidad 731 desafían cualquier límite de la moral humana. Congelaban a los prisioneros para estudiar los efectos de la hipotermia, los infectaban con enfermedades como el ántrax y la peste bubónica, los sometían a experimentos con radiación, los utilizaban como blancos para probar granadas y lanzallamas. La brutalidad no conocía límites. Las mujeres embarazadas no se libraban de la barbarie. Les abrían el vientre para estudiar el desarrollo del feto, las infectaban con sífilis para analizar la transmisión de la enfermedad de madre a hijo. La crueldad no tenía fin. La Unidad 731 fue un infierno en la tierra, un monumento a la crueldad humana, un recordatorio de que la ciencia sin ética puede convertirse en el arma más terrible jamás creada. La historia no debe olvidar estos actos. Los responsables de estos crímenes, en su mayoría, nunca fueron juzgados, dejando una herida abierta en la historia de la humanidad. Y así, con la sombra de la Unidad 731 aún presente, llegamos al final de este viaje al lado oscuro de la ciencia. Experimentos atroces, crueles, inhumanos, que nos hacen preguntarnos, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? Estos casos, aunque difíciles de digerir, nos recuerdan que la línea entre el bien y el mal, entre la ética y la barbarie, puede ser muy delgada. La ciencia, como herramienta, no es ni buena ni mala. ¿Justifica el fin los medios? ¿Es aceptable sacrificar vidas humanas en nombre del conocimiento? Déjenme su opinión en los comentarios y no olviden suscribirse para más videos sobre los misterios y las historias más perturbadoras de la historia.